Gloria al Señor. Vamos a Efesios capítulo 1. El tema que vamos a compartir hoy es predestinados para ser adoptados. Predestinados para ser adoptados. Dice Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5 para ir captando lo que hemos venido estudiando y así conectarnos con el versículo 5 de esta carta a los Efesios. ¿Lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro versículo clave de hoy. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren qué preciosa es la palabra del Señor. Poco a poquito vamos profundizándonos en esta carta a los Efesios. Ahorita estamos apenas en los pies, metiéndonos ahí en el río, ¿verdad? De Dios, en los pies. Al ratito vamos a andar nadando. Amén. Pero mire qué precioso. Si nosotros prestamos atención desde el versículo 3, recordamos qué precioso es Dios. Si vamos al versículo 3, Berna, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero miramos que cuando estudiamos Efesios no habla nada de lo terrenal. En Efesios todo es espiritual y todo es celestial. Aprendimos que esta carta es para elevarnos a los cielos, para que nosotros nos identifiquemos como lo que somos celestiales. Amén, hermanos. Entonces, miramos que en el versículo 3, miramos que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aprendimos ahí que las bendiciones de Dios es de que Dios se expresó bien de nosotros. Bien decir, bendecir. Dios, cuando tuvo ese plan, ¿verdad? Cuando tuvo ese beneplácito, cuando Él estaba solo en la eternidad pasada, antes de que nosotros existiéramos, Dios tuvo ese plan, Dios tuvo ese beneplácito, buen placer, eso que a Dios le hace feliz, ¿verdad? Y su plan eterno fue crear a mucha gente, ¿sí o no, hermanos? Crear a mucha gente y no solo para darse a ellos como vida, para que toda esta gente pudiera expresar a Dios. Y a Dios le hizo feliz eso, le puso alegre su corazón. O sea que cuando Dios nos planificó, le alegramos el corazón a Dios. Somos la alegría de Dios, hermano. Y también nosotros, conociendo estas bendiciones, es para que nos alegremos con Dios, porque estuvimos en sus pensamientos de antes de que existiéramos. Amén, hermanos. Entonces Dios se expresó bien. Esas son eso significa que Dios nos bendijo, para que ahora que nosotros estamos ya en este tiempo, ya disfrutando a Dios, ahora nosotros podamos hablar bien de Dios. Podamos alabarle al Señor, podamos glorificarle al Señor. Una vez más, ya se lo dije como 3 o 4 veces, 5 veces, no tenemos que estar callados en las reuniones. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a venir aquí y seguir callados? Tenemos que abrir nuestra boca. Puedes abrir tu boca hoy y decirle, Señor, te amamos. Señor, te amamos. Hermano, usted tiene que venir a este lugar y entender quiénes somos en Cristo.
Estas reuniones son espirituales, estas reuniones son celestiales, hermano. Dios está aquí, no lo podemos ver, Él es espíritu, pero sí, hermano, lo podemos mirar a través de la obra preciosa que Él ha hecho en cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y Dios, hermano, nos tiene aquí para que nosotros ahora hablemos bien de Él, nos expresemos bien de Él. Esto es alabarle, esto es bendecirle y decirle: Señor, gracias por ese plan perfecto que tú tuviste antes de que yo naciera. Gracias porque ahora aquí estoy yo, se está llevando a cabo tu plan en mí. Gracias, Señor, por esa salvación. Y tú hablarle al Señor, adorarle al Señor. Amén. No podemos quedarnos callados. En el versículo 4 miramos la primera bendición ahora hacia nosotros, ¿verdad? Las bendiciones espirituales que Dios nos dio en Cristo. Y miramos que Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo y para Cristo, para que nosotros siempre le demos la gloria a Cristo y para que siempre le digamos: Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él nosotros, hermanos, fuimos criados, en Él fuimos bendecidos con toda bendición, en Él fuimos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Mire, ya miramos esta primera bendición, para que fuésemos escogidos, ¿verdad? Y fuésemos santos y sin mancha. ¡Qué bendición! Ser escogidos, ser seleccionados, ¿verdad? Porque ya aprendimos que Dios crió a mucha gente, millones y millones y millones de seres humanos. Y de entre todos esos, a muchos Dios los escogió y a muchos Dios no los escogió. O sea, de que muchos no van a venir a Cristo porque no son de Él. Amén, hermanos. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él pronunció estas palabras. Él dijo: yo tengo unas ovejas, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo tengo ovejas y ellas, y yo las conozco a ellas, y ellas a mí también me conocen. Y cuando yo les hablo, ellas me siguen. Fíjate. Entonces, hermanos, Dios, por eso te digo, qué privilegio, qué gran bendición que de entre toda esa gente que Dios crió, a nosotros nos escogió y a otros no escogió. Esto es la soberanía de Dios. Soberanamente así le plació a Dios escogernos a nosotros, escogerme a mí, escogerte a ti y a otros no escoger. Pero como nosotros no conocemos a quienes Dios no escogió y sí escogió, por eso tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que predicarles el Evangelio, porque si Dios les hubiera puesto ahí una marca, no sé, pues sí traemos marca, ahorita la vamos a mirar, pero realmente no la vemos nosotros, pues nos fuéramos, dijéramos: este es escogido, y nos vamos y lo traemos para Cristo. Pero como no sabemos, entonces tenemos que hablarles a todos. Pero el que es de Dios va a decir: heme aquí, ¿verdad? Va a decir: yo soy ese hijo tuyo. Y vamos a mirarlos venir a Cristo. Amén. Pero miremos qué bendición que Dios nos seleccionó. Dios nos escogió, pero qué gran responsabilidad a nuestra. Qué gran responsabilidad, porque Dios nos escogió, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí se trata de vivir para Él, de agradarlo a Él, para que tú no te preocupes el qué dirán los demás, el qué dice el otro, el qué dice aquello. Es que Dios me escogió y me santificó para Él, para Dios. Estamos aquí para Dios. Por eso cuando estés aquí, hermano, tú levanta tu voz, tú adora al Señor, hermano. No importa que diga el otro: y ay, qué feo canta. No, pues si no estamos cantándole para las personas aquí, estamos cantándole para el Señor, hermano, ¿verdad?
Como aquella hermanita que dijo, a mí no me gusta ese canto. Pues no lo cantamos para usted, se lo cantamos a Dios, así de que nos aguantamos. Esto es para Dios, hermanos. Amén. Y aprendimos pues que cuando hablamos de para que seamos santos, esta palabra para muchos cristianos pues se le hace muy, ¿cómo se dirá? Muy grande esta palabra, con mucha, no sé, por ejemplo, muchos piensan que ser santos es de ser sin pecados, ser sin pecado, ¿verdad? Porque para muchos una persona santa es la que no peca, pero mi pregunta es, ¿quién no peca de nosotros? Pero la Biblia dice que nosotros somos santos. Amén. Aprendimos que ser santos tiene que ver con la vida santa de Dios. ¿Te acuerdas? Dios es santo. Por lo tanto, cuando Él nos escogió para Él, nos dio su vida santa. Amén. Porque nos trajo hacia Él. Por lo tanto, nosotros somos santos. Porque donde Dios está, todo eso a su alrededor se vuelve santo. Porque Dios es santo. Por eso donde llega Dios, ahí llega la santidad. Amén, hermanos. Yo soy santo porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y el Espíritu Santo es la vida divina de Dios. Su naturaleza santa. La vida de Dios es pura, es limpia, es santa. Y esa está en ti. Por lo tanto, tú eres ¿qué? Santo. Porque Dios llegó a tu vida. ¿Te acuerdas que pusimos el ejemplo de Moisés cuando cuando escuchó la voz desde la zarza, la voz de Dios, y dijo, voy a ir a ver quién es el que está hablando? Y cuando se acercó, ¿qué le dijo Dios? Hey, alto, quita tu sandalia, porque el lugar donde tú estás pisando, santo es, porque ahí estaba la santidad, ahí estaba el Dios santo. Y le dijo, quita tus sandalias. Y ya aprendimos, pues, Dios lo estaba llamando a Moisés para un propósito. Amén. Por lo tanto, dice aquí, no vas a entrar como vienes. Porque el hecho de que nos acerquemos a una vida santa, eso significa que vamos a tener un cambio de vida. Amén. Porque llegó la vida de Dios, la vida santa. Por lo tanto, ser santos es que nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso nosotros tenemos que ir aplicando esta palabra. Yo soy santo, pero no es para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que es para que nosotros vivamos esa clase de vida. Amén, la vida santa de Dios. Por eso le está diciendo Dios a Moisés, quita la sandalia de tus pies. El caminar aquí conmigo es diferente, es limpio, es santo. Aquí la obra que vas a hacer tú es santa. Amén. Porque Dios lo está llamando. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene que ir cambiando. O sea, aprendimos que tenemos que ser más santos y más santos hasta que lleguemos a ser santísimos. Amén. Porque ustedes ya son santos, todos somos santos, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo somos santos. Amén. Dios nos dio esa posición, nos dio su naturaleza santa, pero Dios quiere que nos vayamos santificando. Dios quiere que nos dispongamos a esa vida santa para que Él nos vaya santificando más y más y más hasta que logremos y seamos santísimos. Amén. Y aprendimos del templo en el Antiguo Testamento. Tenía ¿qué? Atrio, tenía lugar santo y tenía lugar santísimo. Donde moraba Dios era en el lugar santísimo. Y para que Dios se manifestara al pueblo, tenía que ir el sacerdote para hacer el sacrificio. Si le agradaba el sacrificio, entonces, hermano, Dios se glorificaba en los que estaban ahí en el lugar santo. Pero Dios quería que los que estaban en el lugar santo llegaran al lugar santísimo, a experimentar a ese Dios santo. Por eso Cristo, como el único sacrificio perfecto, entró, hermano, en el lugar santo y ofreció el sacrificio. Él mismo se ofreció un sacrificio, y cuando Él murió, acuérdense que se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Eso significa que Dios abrió un camino a través de Cristo para que nosotros ahora entremos del lugar santo al lugar santísimo y nos hagamos uno con nuestro Dios, hermano. Qué bendición, hermano. Esto es maravilloso. Ahora tú y yo podemos disfrutar la vida de Cristo, porque ya Cristo pagó el precio. Cristo ya lo hizo todo para que nosotros disfrutemos las bendiciones de Dios. Amén. Por eso al estar aquí es para santificarnos más. Amén. Por eso, hermano, Dios nos está hablando, nos está ministrando su palabra, y el estar yo predicando la palabra de Dios, esta es como un lavamiento, ¿verdad? Dios nos está santificando y nos está quitando las manchas. Fíjate, por eso terminamos con Efesios capítulo 5, porque esa es la meta, amén. La iglesia gloriosa, una iglesia santa, pero que no tenga ni arruga ni mancha. Fíjate, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué, hermanos? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La santidad es para que nosotros lleguemos a estar sin mancha delante de Él. Amén. Y ya sabes tú lo que es arrugas, ¿verdad? O sea, Dios quiere quitarnos las arrugas, pero eso es espiritual. O sea, ¿quiénes tienen las arrugas? Los viejitos. Entonces, Dios quiere que nosotros ya no vivamos en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre. ¿Y cuáles son las manchas? Las manchas no son las que nos salen porque de lo viejo nos salen las manchas, ¿ok? Pero Dios quiere quitarnos los viejos y las manchas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una mancha que es este cuerpo de pecado, que es esta carne de pecado. Estamos en un mundo que si no tenemos cuidado nos mancha. Entonces, hermanos, pero la vida santa que traemos, entre más la disfrutemos, entre más nos santificamos, más lo viejo se va acabando y más las manchas se van limpiando, hermanos, y vamos siendo renovados hasta que lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Amén, hermanos, en donde solo la vida de Dios es expresada. Entonces, con esto en mente, hoy nos toca mirar la segunda bendición, que es predestinados para ser adoptados. Grábeselo bien. Fuimos escogidos, ¿para qué, hermanos? Para ser santificados, ¿verdad? Y para ser, hermanos, versículo 4, ¿verdad? En el 1:4 vamos a regresar, y versículo 5 vamos a leerlo, los dos versículos. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primer bendición. Segunda bendición, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo funciona todo esto de la predestinación de Dios? Tenemos que prestar atención, porque créeme, yo estuve buscando en el internet a ver si quería consultar entre 2 o 3, ¿verdad? Aunque nosotros ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, otros hermanos en el ministerio ya tocaron Efesios,
pero me gusta a mí comprobar y yo saber lo que yo voy a enseñar, entenderlo sobre todo, ¿verdad? Para que usted y yo también, usted lo pueda entender. Entonces, ¿cómo funciona todo esto del escoger y del predestinar de Dios? Tenemos que orarle al Señor. Acuérdense que Efesios es de orar, 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 orar para que el Señor nos revele su palabra. Amén. Nosotros tenemos esta gran bendición de Dios de ser escogidos para ser santos y sin mancha, pero también de ser predestinados, ¿verdad? Para ser adoptados hijos de Dios. Amén, hermanos. Dos bendiciones bien hermosas. Dios nos predestinó para que fuésemos santos, pero fíjense bien, cuando Dios tenía su plan, no solamente era escogernos y santificarnos, darnos su vida santa, sino que Dios tenía un deseo en su corazón, tenía una meta, ¿verdad? Dios anhelaba darse a este pueblo, darse como vida para que lo disfruten, ¿verdad? Y de esa manera llegasen a cumplir con el propósito de Dios, que era tener una iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Entonces, la meta de Dios es tener muchos hijos, pero no hijos niños. La meta de Dios es tener hijos maduros, una familia madura, una iglesia crecida, una iglesia edificada, una iglesia gloriosa. Amén. La meta de Dios no era solo tener hijos individuales. Efesios no se trata de hijos individuales, de cristianos individuales. Efesios nos habla de la iglesia. Por eso miramos los 7 aspectos de la iglesia en nuestro primer mensaje que entramos en Efesios. Pablo nos presenta a la iglesia. El punto principal, hermanos, o el tema principal de la carta a los Efesios es la iglesia con sus 7 aspectos. Amén. Con los cuales vamos a ir, aunque ya los tocamos en parte, pero vamos a ir retomándolos nuevamente. Entonces, hermanos, Dios no solo quiere tener un montón de chiquillos, sino que Él quiere tener hijos maduros, una iglesia madura, edificada, para que podamos ser su expresión, Dios pueda ser expresado y representado. Amén. Entonces, mire, la palabra predestinación viene del griego proorizo. Diga conmigo, proorizo. Eso es predestinación. ¿Y qué significa proorizo? Significa marcar de antemano, o determinar un destino, o determinar una ruta. Entonces, fíjese bien, si uno lo junta, uno puede captarlo. Predestinación significa marcar de antemano o determinar un destino o una ruta. Predestinación. Dígalo conmigo despacito. Predestinación. Así me tenía a mí. Y entre más lo repetía, más lo iba captando. Predestinación. Predestinación. Dios me puso un destino desde antes de que yo naciera. Dios me apartó, Dios me seleccionó, ¿verdad? Dios me seleccionó para que sea santo y sin mancha. Pero Dios me predestinó para la adopción como hijo. Entonces Dios, hermano, fíjese bien qué bonito. Dios te escogió de entre toda la gente. Ya aprendimos que Dios dijo: a este sí, a este no. A este sí lo amo, a este no. Pero alguien dirá: pero Dios es amor. Y Dios dice: ¿y qué? A este no lo amo. ¿Y quién me dice algo? Esa es soberanía de Dios. ¿Quién le puede decir algo? A este amé, ¿verdad? Que nos dice: a este amé y a este aborrecí. Y los dos del mismo, de la misma madre. Por eso tú tienes que estar contento, porque dijo: a calle sí,
a Emilia también. Y él ya sabía que desde antes de que ella naciera, ella sería mi esposa. Así es. Algunos anduvieron allá y Dios dijo, no, acá. Ajá. Dios ya lo sabía todo, ya lo sabía Liz. Abelito, ese es el tuyo. Y Abelito te aguantas, Liz es la tuya. Ya sabía, a ver. Amén. Dios ya lo sabía de antemano. Entonces Dios nos escogió, nos seleccionó, pero te marcó de antemano. Ya entendiste qué es te marcó, ¿eh? De predestinación. Predestinación es marcar de antemano. Amén. Marcar de antemano o determinar un destino. Predestinación o, hermano, una ruta. Hay una ruta. Dios nos escogió y nos dice, esta es la ruta que tenemos que seguir. Ese es el camino que tenemos que seguir. Este es el destino a la cual tenemos que ir. Amén, hermanos. Mi hermana Chona viene en camino. Ellos tienen que ir al aeropuerto para que no se preocupen. Ellos vinieron, no quisieron perderse un momentito, aunque sean en la iglesia, pero Aide y su esposo tienen que ir así ahorita a traer a nuestra hermana Chona, Faustina, mi hermana. Viene de México. Así de que estén tranquilos, no se van enojados, ¿ok? Son predestinados. Entonces dice Dios, este es el destino. Hermano, nosotros tenemos un destino, tenemos una ruta y no podemos salirnos. Es más, no te vas a salir, hermano. Si te sales, Dios te agarra y te mete, hermano. A veces nos salemos, ¿sí o no? Nos salemos y Dios nos tiene que agarrar y aquí estás, esta es tu ruta. Y a veces cómo nos duele ese jalón, hermano. Y a veces Dios nos angolotea porque no queremos entender, hermano. No, hombre, la palabra dice que somos tan tercos que nos compara con mulos. A mí las mulas nunca me han gustado, hermano. Son tremendas. Y dice Dios, pero yo los tengo que poner freno. Y a veces así nos da unos jalones Dios, porque tenemos una ruta marcada, un destino. Dios nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que nosotros hermanos, fuéramos adoptados hijos de Dios. El escoger es para que seamos santos y sin mancha, pero el predestinar es para que nosotros seamos ¿qué? Adoptados hijos suyos. Claro, siempre por medio de Cristo. Entonces vea para qué es la adopción. Romanos capítulo 8 versículo 29. Vamos allá rápidamente. ¿Cuántos sí me están captando, hermanos? Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, fíjate bien, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó, hermanos? Nos marcó de antemano. Y ese marcar de antemano es que nos puso una ruta. Amén. Un destino. Tenemos un destino marcado, hermanos. Y aquí está la ruta, el destino. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Diga conmigo, entre muchos hermanos. No para que tú seas solo, para que tú seas mucho entre muchos hermanos. Fíjate, si Cristo, siendo el unigénito de Dios, Él tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser el primogénito entre muchos hermanos. Porque Dios no solo quería uno, Dios quería muchos. Y cuando está ahí con Cristo, dijo, en Cristo fuimos nosotros criados. Amén, hermanos. Gloria al Señor.
Por eso, hermanos, cuando vino Cristo, Cristo empezó a traernos a Él, tú fuiste escogido, y hay una ruta, síganme los buenos, amén, a Cristo. Nuestra meta es que nosotros seamos como Cristo, seamos conforme a Cristo, para que nosotros juntamente con Cristo seamos edificados como iglesia, para que nosotros juntos disfrutemos las riquezas de Cristo, hermano, y juntos como cuerpo de Cristo lleguemos a ser la expresión de Dios. Por eso cuando estamos aquí juntos como iglesia, recordemos cuál es nuestra ruta, para qué nos escogieron, para qué nos predestinaron, hermanos, para que nosotros, hermanos, disfrutemos a Cristo, y nosotros aquí, pues como cuerpo de Cristo, nosotros, hermanos, glorifiquemos al Señor, expresemos a Dios, hermano. Efesios capítulo 1 versículo 5 lo retomamos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación número 2 es para la adopción. El escoger es para que seamos santos y sin mancha. Amén. Pero la predestinación es para la adopción. Dios nos marcó, Dios nos fijó una ruta, un destino, ¿verdad? Y ese destino es la adopción. Para que nosotros, Dios nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, muchos predicadores enseñan de la adopción. Ellos dicen que la adopción, y predican bien bonito, y están bonitos esos mensajes, pero déjame decirte que si los llegas a escuchar, son mensajes con media verdad. ¿Por qué? Porque ellos predican de esta manera y lo hacen bien bonito. Dicen que nosotros somos adoptados hijos de Dios, y ponen la adopción como que si nosotros no éramos hijos de Dios, pero Dios nos adoptó, porque de acuerdo al conocimiento que tenemos, cuando alguien no puede tener hijos, puede adoptar un hijo, ¿sí o no? Y lo hace su hijo y tiene los derechos como un hijo legítimo, tiene una posición de un hijo legítimo, solo que no ha engendrado, pero es hijo adoptado. Entonces lo predican y dicen: hermanos, nosotros éramos hijos del diablo, nosotros, hermanos, estábamos perdidos, pero Cristo Jesús vino y nos salvó y nos adoptó, ahora somos hijos de Dios. Y la gente, y ellos están bien bonitos. No estoy en contra de esa enseñanza, pero carece de verdad, porque tiene una media verdad, y a mí no me gustan las medias verdades. ¿A ti te gustan las medias verdades? En otras palabras, ¿te gusta la tortilla cocinada por un lado o que te la cocinen por el otro lado? Gracias a Dios ya hemos dicho muchas veces que aquí te volteamos la tortilla, ¿sí o no? Para que nosotros seamos tortas bien cocinadas, porque a Dios le gustan tortas bien cocinadas, hermanos. Amén. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Que a Dios le gustan las tortas bien cocinadas, no crudas, porque hubo una torta cruda ahí en la Biblia que Dios nos agradó. Dios nos quiere bien cocinados. Entonces aquí venimos de repente de otros lugares con un lado bien cocinado, pero el otro lado bien crudo. Y aquí Dios nos mete y nos pone por ese lado. Por eso a veces mucha gente no se queda mucho tiempo aquí, porque no le gusta que le den la vuelta. Le gustan medias verdades, o sea, medias verdades con medias mentiras. O sea, el cristiano tristemente se come esta palabra mezclada. Les encanta la verdad mezclada con mentira, porque la palabra en su pureza, ojo, sí. Gracias al Señor que aquí nos voltea la tortillita. Amén. Entonces, miramos de acuerdo al hijo pródigo, si tú te acuerdas, miramos que, mire, nosotros, aquí entre nosotros nunca hemos sido hijos del diablo.
De acuerdo a Efesios, nosotros siempre hemos sido hijos de Dios. Por eso tienes que darle gracias al Señor. Por eso te digo de que, ay, nosotros éramos hijos de... Hermano, siempre hemos sido hijos de Dios. Por eso muchos cristianos no entienden y ven a un cristiano pecar e irse al mundo y dicen, ese no era hijo de Dios. ¿Cómo sabe él? Dice la palabra que si tú crees, eres engendrado de parte de Dios. Dios no nos adoptó así como siendo extraños o nosotros siendo de otro, hijos de otro. Nosotros, hermanos, siempre hemos sido hijos de Dios. Dios nos engendró, ¿sí o no? Dios nos engendró, y engendrarnos significa que somos hijos legítimos de Dios, y Él es nuestro Padre legítimo, hermano. Ahora vas a entender lo que es adopción. Aunque fíjate, aunque ya lo miramos en Gálatas, miramos un poco, pero a nosotros se nos olvida eso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, siempre hemos sido hijos de Dios. Ahora bien, que el diablo nos engañó, que el diablo hizo trato con nosotros y nosotros hicimos trato con él y nos engañó y nos rebelamos contra Dios y nos fuimos de la casa porque nos corrieron, ¿verdad? Al hijo pródigo no lo corrieron, él se fue. Lo mismo nosotros, porque nosotros nos rebelamos. Acuérdense que esto de la predestinación, del escoger, tenemos que recordar siempre lo que sucedió en la eternidad pasada, allá en los lugares celestiales. Allá en el cielo nos rebelamos y allá en el cielo nos dijeron fuera. Pero Dios allá, hermano, dijo, bueno, ¿quién quiere mi salvación? ¿Quién quiere mi salvación? ¿Quién quiere otra oportunidad? Y nosotros allá en el cielo dijimos, nosotros, yo. Usted levantó la mano, yo levanté mi mano allá, que fue cuando ya llegó el tiempo, usted aquí levantó la mano y dijo, yo quiero a Cristo. Amén. Pero eso sucedió allá. Por eso, hermano, Efesios es para que nosotros vayamos al cielo y recordemos lo que somos en Cristo, hermano. Nosotros siempre hemos sido hijos de Dios. Ya aprendimos que cuando salimos, Dios nos amó tanto que no nos dejó solos. Nunca Dios nos ha dejado solos. Dios siempre ha estado con nosotros, y aunque nos aventó acá, Él vino con nosotros, hermano. Es más, vino adelante de nosotros, hermano. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Cuando iba a venir la escasez, hermano, en el tiempo antiguo, ¿se acuerdan que Dios mandó a José a Egipto? ¿Y con qué propósito lo mandó? Para salvar a su familia del hambre que iba a venir. Él iba adelante de ellos. Cuando ellos llegaron a Egipto, ya estaba Él allá para tenderles la mano. Pues cuando nosotros venimos aquí a esta tierra, Dios, el Señor ya estaba acá esperándonos. En Génesis 1, desde el principio de la Biblia, dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Pero ¿dónde estaba sola? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba, hermano. Y ahí estábamos nosotros. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos desordenados y vacíos. Pero el Espíritu Santo ahí estaba. Amén. El Espíritu de Dios ahí estaba. Él nunca nos ha abandonado y en su tiempo nos trajo. Dios nos crió. Dios nos corrompió. Y ahora nos está restaurando para llevarnos hacia Él. Ese es el plan del Señor, hermano. Pero uno tiene que entenderlo. Amén. Nunca hemos sido hijos del diablo. Que Dios nos robó es otra cosa. Que el diablo nos robó, que el diablo nos raptó, nos engañó y nos alejó de Dios, ese es otro asunto. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para arrancarnos de las manos del diablo y traernos nuevamente hacia Él. Lo miramos en el hijo pródigo. Él se arrepintió, ¿sí o no? Y dijo, me voy a ir a mi casa. ¿Qué ando haciendo acá? Me voy a ir a mi padre. ¿Qué ande haciendo acá? Y el padre, ¿qué dijo? No, ya no eres mi hijo. No, el padre lo recibió
Amén, porque siempre ha sido su hijo. Y lo metió otra vez a la familia, hermanos, a la casa y celebró fiesta. Eso somos nosotros que vamos de regreso a casa, hermano. De donde salimos, vamos de regreso a casa. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Recordemos un poquito ahí en nuestro estudio de Gálatas, para que entendamos la predestinación. Yo sé que sí lo recuerdas, solo que te tengo que ayudar un poquito. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las fiestas, hermanos, de la adopción? De la fiesta de la adopción que se llevaba en aquel tiempo de la esclavitud. ¿Cuántos recuerdan eso? Para que entendamos pues lo que es la adopción. La predestinación, ¿verdad? Es para la adopción, para que seamos adoptados hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué, hermanos? La adopción de hijos. Es el mismo escritor, solo que Gálatas lleva un enfoque, Efesios lleva otro. Amén, hermanos. Pero la adopción, porque cuando habla la adopción, cuando Pablo habla de la adopción, Pablo está hablando en una metáfora. Fue experto en metáforas. Fue como su hablar de Pablo era como la del Señor Jesús, que también hablaba en parábolas. Él sin parábolas no habló. Entonces, si uno entiende parábolas, entiende a Dios. Si no entiendes parábolas, no entiendes a Dios. Pablo está hablando en parábola y él está yéndose al tiempo de la adopción, a la fiesta de la adopción, para enseñarle a los Gálatas que ellos ya no son de la ley, ya no pertenecen a la ley, sino que ahora son de Cristo, para que vivan a Cristo, sigan a Cristo. Efesios es para que nosotros entendamos que somos hijos de Dios y que nosotros como hijos de Dios debemos de heredar todas esas riquezas para que lo disfrutemos y todos juntos al final lleguemos a ser la iglesia gloriosa. Entonces mire, hijos de Dios, adopción, hijos de Dios, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual Abba Padre. O sea, de hermano, tenemos el espíritu. Por ese espíritu podemos clamar Abba Padre. Abba Padre nos habla de una intimidad hacia Dios como sus hijos, de experimentar la vida de Dios. Él es nuestro papá. Y por el espíritu podemos clamar papito hermoso, papito hermoso. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, fíjese bien, sino hijo. Y si hijo, la adopción, ¿para qué es? Para que seamos hijos, pero hijos maduros, que estén dispuestos ya, capacitados para la herencia. Y esta herencia tiene que ver con disfrutar la vida de Dios. Hoy tenemos a muchos cristianos que no disfrutan a Dios, no disfrutan la vida de Dios, no crecen, no cambian de vida. Son cristianos pero viven como mundanos. Tristemente así está la situación en la cristiandad. Pero nosotros tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que salir con otra mentalidad, hermano. Yo soy un hijo de Dios, yo soy santo, mi ruta es ser como Cristo, esa es mi ruta, esa es mi destino, ser como Cristo, pero no solo, sino juntamente con mis hermanos, tomar responsabilidad en las cosas de Dios. Entonces mire aquí, es la fiesta de la adopción. Pablo tomó este ejemplo de la fiesta de la adopción para aplicársela a los Gálatas. ¿Te acuerdas de esa fiesta? Esa fiesta, mira, en el tiempo de los esclavos, el patrón que tenía dinero
cuando tenía sus hijos, él tenía muchos esclavos también y tenía hijos. Tenía esclavos y tenía hijos. Y muchos de esos esclavos eran muy allegados a la familia. Hasta el grado de que cuando no tenían hijos, estos ricos le daban la herencia a los esclavos. Pero si tenían hijos, estos tenían esclavos muy de confianza, muy cercanos a ellos, que los tenían como tutores. O ellos criaban a sus hijos, ellos cuidaban a sus hijos. O sea, de que el padre le decía, aquí tienes a mi hijo, te lo doy, mientras que él crece. O sea, por un tiempo, ¿verdad? La fiesta de la adopción era de que el padre decía, ya mi hijo ya está grande, ahora me lo tienes que regresar, ahora me corresponde a mí, ahora yo me voy a hacer cargo de él. Que él entre a la familia para que ahora sí que ya está crecido, disfrute todas las riquezas, ¿verdad? Porque está chiquito y no puede, cuídalo ahí. Les está diciendo a los Gálatas, ustedes fueron metidos a la ley. Dios dio la ley por un tiempo, no era la ley para siempre. La ley se les dio por un tiempo, mientras que venía Cristo. Una vez vino Cristo, se acabó la ley los entregó a Cristo, la ley cumplió su tarea, se acabó, la ley era para guiarlos a Cristo. Por lo tanto, Gálatas, ustedes ya no pertenecen a la ley, ustedes ahora son de Cristo, ¿me explican, hermano? Disfruten a Cristo, pues Efesios es para que nosotros seamos adoptados hijos de Dios, para que nosotros disfrutemos como hijos de Dios la misma vida de Dios, pero ya no solos, porque muchos cristianos les gusta la vida sola. Yo no me quiero meter en problemas. ¿Para qué? Y luego venimos aquí y en cuanto se acaba salimos corriendo, no saludamos a nadie. ¿Para qué me meto en problemas? Métete en problemas. Sí, hermano. Aquí es donde nosotros vamos a ser transformados. Aquí es donde se va a mirar la vida de Dios. Qué triste, hermano, es de que aquí se nos enseña una y otra vez a expresar la vida de Dios y bien nos ofenden y expresamos una vida diabólica. Odiamos al hermano, no queremos perdonarlo, nos peleamos con él, ya no lo queremos mirar, nos vamos a otra iglesia, nos vamos hablando cosas terribles de la iglesia. Hermano, esa es nuestra ruta. Hermano, yo he pertenecido a otros ministerios, he pertenecido a otras iglesias. Yo estaba en una iglesia pentecostal antes de venir acá, pero nunca me han hablado a mí a hablar mal de los hermanos. Al contrario, esos pastores que fueron mis pastores los he traído aquí a predicar, hermano. Porque yo he entendido que yo no puedo estar hablando mal de mis hermanos, mucho menos odiándolos, hermano. Por eso la palabra nos dice que en amor nos predestinó, nos escogió, todo es en amor. Dios nos amó tanto para que nosotros con ese mismo amor amemos a todos nuestros hermanos. Amén, hermanos. Entonces, en Efesios, Pablo nos habla de la adopción para enseñarnos que Dios nos escogió, nos predestinó, nos marcó este destino para ser como Cristo. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar hacia adelante, hermano, porque al final de Efesios, Dios quiere tener una iglesia gloriosa y a través de esa iglesia gloriosa vencer a todos sus enemigos. Que Dios nos ayude. Espero que tú me hayas entendido y te vayas también bendecido, porque yo fui bien bendecido, hermano. No te salgas de esa ruta que Dios marcó en ti. Póngase de pie y así vamos a terminar. Todo es por el puro afecto de su voluntad. Así lo planeó Dios, hermano. Vivamos de acuerdo a este plan. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos, Señor, que tú nos escogiste, pero también nos marcaste. Y este marcar, Señor, este predestinar, Señor, es que nos marcaste y pusiste una ruta.
Señor, hay una dirección, hay un rumbo en la cual, Señor, nosotros tenemos que correr. Y ese es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Todo es Cristo, Señor. Por eso te damos las gracias por Cristo. Porque sin Cristo nosotros no somos nada. Cristo mismo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Por eso te damos las gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque nuestra meta como creyentes es ser como Cristo. Pero juntos como iglesia, Señor. Ayúdanos a amar la vida de la iglesia, Señor, para que juntos seamos edificados. Señor, que juntos, Padre Celestial, podamos expresarte y podamos representarte, Señor. Padre Celestial, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por haberlos traído hasta este lugar. Oramos ahora para que tú los regreses a casita y los cuides y los bendigas. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saluda a su hermano y estamos despedidos.